con noticias globales, mercados, Groenlandia, Venezuela, Canadá e Israel. Un montón de información para cubrir hoy, 10 de marzo. Sí, un montón. ¿Listo para ponernos al día? Listísimo. Perfecto. Bueno, empecemos con Wall Street. Amaneció hoy de un rojo intenso. Uy, eso no suena bien. No, para nada. El Dow Jones ha caído un 0,84%. ¿Y en qué punto está ahora? 42.441 puntos. ¡Wow! Y eso no es todo. El S&P 500 ha bajado un 1,40% y el Nasdaq un 2,16%. Vaya, parece que la incertidumbre realmente está afectando a los mercados. Sí. ¿Y sabes qué es lo que está causando todo este nerviosismo? Bueno, hay varios factores, pero uno de los principales son las amenazas del presidente Trump de imponer aranceles del 25% a Canadá y México. Ah, sí. Las famosas amenazas de aranceles. Pero no se suponía que había dado marcha atrás con algunas exenciones temporales. Sí, pero el daño ya está hecho. La sola amenaza genera muchísima inestabilidad, ¿sabes? Claro. Porque aunque luego diga que no, la duda ya se ha instalado. Exactamente. Y a eso hay que sumarle la pausa en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El TMEC. Sí, el TMEC. Esa pausa, que inicialmente era de un mes para ciertos productos, se ha extendido hasta el 2 de abril. Imagínate el impacto para las empresas que dependen de ese comercio. Más incertidumbre. Sí hay. Oye, y en medio de todo este caos, ¿qué sectores son los que están sufriendo más? Los más afectados son el sector de las comunicaciones, con una caída del 2,63%, y el tecnológico, con un descenso del 2,34%. ¿Y eso en qué se traduce? Nombres concretos. Bueno, por ejemplo, Boeing y Apple han registrado pérdidas de más del 3%. ¡Wow! ¿Esas son empresas enormes? Sí, gigantes. Pero no todos son malas noticias. Ah, no. Cuéntame. El sector energético ha subido un 0,68% y el inmobiliario un 0,45%. Interesante. ¿Y qué empresas han salido ganando en esos sectores? Por ejemplo, Merck y Chevron han visto sus acciones subir. Merck con un 1,78% y Chevron un 1,3%. Bueno, al menos algunos inversores están contentos. Sí, por suerte no todo el mundo está perdiendo. Y hablando de cosas que suben, ¿qué ha pasado con el precio del petróleo de Texas? Pues en medio de toda esta tormenta, el petróleo de Texas ha conseguido un respiro, ganando un 0,16%. ¿Y a cuánto está ahora? Cotizando a $67,15 el barril. Bueno, al menos una buena noticia para algunos. Cambiando de tema, vámonos hasta Groenlandia. ¿Sabías que están en plena campaña electoral? Ah, sí. ¿He oído algo? Parece que las cosas están bastante interesantes por allá. Sí. Hay dos temas que están centrando el debate: la independencia de Dinamarca y cómo mantener el bienestar económico de la isla. Dos temas bastante importantes. Y a todo esto hay que sumarle un ingrediente un tanto peculiar: el interés de Donald Trump por comprar Groenlandia. Es verdad, ese interés se ha colado en la campaña, aunque la mayoría de los groenlandeses no parecen muy convencidos con la idea. Imagínate la que se armaría si Groenlandia se convierte en territorio estadounidense. Sería un cambio radical en el panorama geopolítico. Totalmente. Pero dejando a un lado el factor Trump, ¿cuáles son los temas que realmente preocupan a los groenlandeses? Bueno, más allá de la independencia, los ciudadanos están muy pendientes de temas como la sanidad, las finanzas y la vivienda. Son áreas donde Groenlandia tiene mucho por mejorar. Sí, en ese sentido. Al final, lo que más importa es la calidad de vida. Y hablando de calidad de vida, vámonos ahora a Doral, Florida. Doral. Sí. Allí la comunidad venezolana está viviendo momentos de mucha angustia e incertidumbre. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Se acerca el 7 de abril. El 7 de abril. Sí, la fecha límite para el estatus de protección temporal, el famoso TPS, para los venezolanos en Estados Unidos. Ah, claro. El TPS. Casi lo había olvidado. Estamos hablando de 340 y 8,000 personas, muchas de las cuales residen precisamente en Doral. Es una cantidad enorme de gente. Claro, el miedo a la deportación debe ser abrumador. Totalmente. Y ese miedo no solo afecta a nivel personal, sino que también está teniendo un impacto económico palpable en Doral. ¿En qué sentido? Hay gente devolviendo vehículos por miedo a ser deportados, el consumo ha bajado y la incertidumbre se respira en el ambiente. Es una situación muy delicada para estas familias que han encontrado un hogar en Doral. Sin duda, una situación muy preocupante. Sí. Y mientras tanto, las organizaciones de derechos de los inmigrantes siguen luchando en los tribunales para intentar extender el TPS. Esperemos que haya buenas noticias para ellos. Ojalá. Crucemos ahora la frontera y vamos a Canadá. ¿A Canadá? Sí, allí tenemos una noticia que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Hay nuevo primer ministro.
Ah, sí. ¿Quién es? El nuevo líder del país es nada más y nada menos que Mark Carney. Mark Carney. ¿En serio? ¿Sí? Exgobernador del Banco de Canadá y también del Banco de Inglaterra. Menudo currículum. No me lo puedo creer. Carney ha tomado las riendas del Partido Liberal y se enfrenta a un panorama político bastante complejo. Ya me imagino. No lo debe tener nada fácil. La verdad es que no. Por un lado tiene que lidiar con la impopularidad de Justin Trudeau y por otro, con las tensiones comerciales con Estados Unidos, sin olvidar el riesgo de recesión que se cierne sobre el país. Uf, son retos importantes. Sí, Yeah. pero bueno, su experiencia en la gestión de crisis, tanto la del 2008 como con el Brexit, le da un punto a favor. Cierto, su capacidad de negociación será clave para sortear esta compleja situación. Bueno, esperemos que esté a la altura de las circunstancias. Eso espero. Y para terminar nuestro recorrido por el mundo, aterrizamos en Oriente Medio, A ver. donde, como siempre, el conflicto israelí-palestino sigue dando mucho que hablar. ¿Qué ha pasado ahora? Israel ha propuesto reemplazar a la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, por otras organizaciones. Reemplazar a la UNRWA. ¿Y por qué quieren hacer eso? Israel alega que la UNRWA tiene vínculos con Hamas y la Yihad Islámica Palestina. En su lugar, proponen que sean organizaciones, como el Programa Mundial de Alimentos, las que se encarguen de la ayuda humanitaria en Gaza. Ya veo. Es una propuesta que, como te puedes imaginar, ha generado mucha controversia. Muchísima, sobre todo en un contexto de tanta tensión diplomática como el que se vive en la región. Claro. De hecho, se están llevando a cabo reuniones en Ginebra para intentar rebajar la tensión. Sí, he oído algo sobre eso. Y también han surgido denuncias de violencia sexual por parte de las fuerzas israelíes. Un panorama complejo que requiere de mucha atención y análisis. Totalmente de acuerdo. Bueno, parece que tenemos mucho que discutir hoy. Sí, menudo torbellino informativo, ¿no? En fin, como puedes ver, la actualidad internacional nos bombardea con un montón de información a veces difícil de procesar. Sí, es verdad. Mercados inestables, elecciones cruciales, crisis humanitarias, cambios de liderazgo, tensiones geopolíticas. Casi no da tiempo a respirar. Exacto. Y por eso es tan importante que nos tomemos un momento para analizar y digerir toda esta información. Y sobre todo que entendamos cómo estos eventos, que a simple vista parecen tan lejanos, pueden tener un impacto real en nuestras vidas. Totalmente. A veces pensamos que lo que ocurre en Wall Street o en Groenlandia no nos afecta, pero no es así. Para nada. Piensa, por ejemplo, en las fluctuaciones del mercado. Esas subidas y bajadas pueden afectar al valor de tus inversiones, Claro. incluso al precio de los productos que consumes a diario. Es verdad. Y lo mismo ocurre con las decisiones políticas que se toman en lugares como Groenlandia. Pueden parecernos muy lejanas, pero pueden tener un impacto significativo en las relaciones internacionales. Sin duda. Y en el equilibrio de poder en el Ártico, una región cada vez más estratégica. Totalmente de acuerdo. Y no podemos olvidar la crisis del TPS para los venezolanos en Doral. Uf, Más allá de las cifras y los datos, hay historias humanas detrás de todo esto. Familias que temen ser separadas. Personas que han construido una vida en un nuevo país y que ahora se enfrentan a un futuro incierto. Es desgarrador pensar en lo que deben estar pasando. Sí, la verdad es que sí. Y hablando de cambios, no podemos pasar por alto el relevo en el liderazgo de Canadá. Cierto. La llegada de Mark Carney como primer ministro tendrá sin duda repercusiones en la economía y en las relaciones con Estados Unidos. Por supuesto, lo que a su vez puede afectar el comercio y la seguridad de toda la región. Es como una cadena de fichas de dominó. Un pequeño movimiento puede desencadenar una serie de consecuencias impredecibles. Exacto. Y por último, pero no menos importante, tenemos el eterno conflicto israelí-palestino. Sí, ese conflicto parece no tener fin. La propuesta de Israel de reemplazar a la UNRWA ha puesto de manifiesto, una vez más, la complejidad de este conflicto. Y la necesidad de encontrar una solución pacífica y duradera. Totalmente. Es un conflicto con muchas aristas y con un trasfondo histórico muy complejo. Complejísimo. Pero no podemos resignarnos a la idea de que la paz es imposible. Exacto. Informarnos, analizar la información y tener una visión crítica de la realidad es fundamental para poder participar en un debate constructivo. Y para buscar soluciones. Y para eso estamos aquí, para brindarte las herramientas necesarias para que puedas comprender la complejidad del mundo que nos rodea. Sí, te animamos a que visites la página web y las redes sociales de la IFM para profundizar en estos temas. Allí encontrarás análisis más detallados, entrevistas con expertos y diferentes perspectivas sobre la actualidad global. Recuerda que estar bien informado es el primer paso para construir un mundo mejor. Y antes de despedirnos, te dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo crees que estos eventos globales, aparentemente lejanos, podrían impactar tu vida y tu comunidad?
Tu voz y tu opinión importan. Hasta la próxima inmersión profunda en el mundo de las noticias internacionales. Adiós y gracias por acompañarnos.